Yo sí puedo con las matemáticas. Hola, soy el maestro Alejandro Minero y este es un video más en nuestro curso de cálculo integral. Hoy aprenderemos qué es la integral indefinida. Así que vamos con el video. Como te decía, estamos en nuestro curso de cálculo integral y hoy aprenderemos la definición de integral indefinida. Ok, esto va a parecer muy curioso, va a parecer completamente, incluso hasta absurdo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir la integral indefinida? Bueno, primero vamos a definir lo que es la integral. Eso es importante. Vamos a definir lo que es la integral y ya después definiremos lo que es la integral indefinida. Bien, por definición, si f mayúscula de x es una función con derivada f' de x, entonces f mayúscula de x se llama integral indefinida o antiderivada de f' de x. Está súper claro, me imagino, está súper fácil de entender y estoy totalmente seguro de que todos ustedes han entendido por completo de qué estamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, bueno, vamos a poner una definición un poquito más sencilla, más fácil de entender. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Pues de lo que está por acá, ¿no? Es decir, es el proceso inverso a derivar. Así me puede quedar un poquito más claro lo que es la integral. La integral entonces es el proceso inverso a derivar. Ok, entonces la vamos a poder identificar por el símbolo de esta como S alargada, seguido siempre del diferencial de la variable de x. En clases anteriores aprendimos lo que es el diferencial y cómo nos iba a ayudar para poder trabajar con el cálculo integral. Entonces, si no tiene estos elementos, entonces no estamos hablando de una integral. Pero así ya podremos estar hablando de una integral. Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es la integral. Pero ahora vamos a entender un poquito por qué indefinida. Bueno, la antiderivada de una función no siempre es única. ¿Y esto a qué se debe? Sencillo, vamos a verlo a través de un ejemplo cuando derivemos algunas funciones. Yo te pido por favor que tú calcules la derivada de f de x igual a x al cubo. Y ahí voy a darte un momentito, un tiempecito pequeño para que tú puedas derivarlo. ¿Qué te parece? 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Ya lo derivaste. Muy bien. Entonces dices que f' de x es igual a 3x cuadrada. Muy bien. Si derivaste esto, estás aprendiendo muy bien y ya aprendiste bastante en cálculo diferencial. Nos va a servir muchísimo porque para trabajar con cálculo integral, como ya lo definimos, es el proceso inverso, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora vamos con dos funciones más. Vamos a derivar dos funciones más. La primera es f' f de x, f de x igual a x al cubo más 3. ¿Cuál será su derivada? Esto es muy importante, ¿sale? ¿Cuál es la derivada de x al cubo más 3? Exacto, sigue siendo 3x cuadrada. Ah, caray. Tenemos dos derivadas iguales, pero las funciones originales son distintas. Ok, ¿y qué tal con esta otra función? F de x igual a x cúbica menos 1. Es una función diferente. ¿Y cuál será su derivada? Exactamente la misma. La derivada sigue siendo 3x al cuadrado. A ver, ya no entendí. Entonces, ¿las derivadas son las mismas aunque las funciones son distintas? Sí, y eso es un proceso matemático. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, sencillo. Entonces decimos que la integral de f' de x sería f mayúscula de x y vamos a decir que sería x al cubo más una constante. Esa c representa una constante. En el caso del ejemplo que estamos teniendo aquí, voy a quitarme un poquito de la pantalla. En el caso del ejemplo que estamos teniendo aquí, pues justamente estamos hablando de que c puede ocupar cualquier valor. Por ejemplo, 0 en el primer caso, 3 positivo o 1 negativo, por mencionarte algo. Entonces, la integral indefinida de 3x cuadrada será x al cubo más una constante de integración.
Ahora, esto seguramente puedes verlo y puedes entenderlo mucho mejor si te acuerdas de algunas cosas que ya debiste haber aprendido en el pasado. Vamos a repasarlas muy rápidamente, pero espero que te acuerdes de esto. ¿Te acuerdas de esto? Familias de rectas. En las familias de rectas, básicamente estábamos diciendo que las rectas parecían las mismas, aunque no eran las mismas. Por ejemplo, en este ejemplo, en esta imagen que estás viendo, tenemos una recta cuya pendiente es 1 positivo, pero va a cambiar su ordenada al origen, ¿no? En la color naranja, su ordenada al origen es 3 positivo, en la color verde no tenemos ordenada al origen, y en la color azul, su ordenada al origen es -2. Sin embargo, la pendiente es la misma, por lo tanto mantienen todo el tiempo la misma inclinación, todo el tiempo la misma inclinación. Lo único que hace es como trasladarse, como moverse según la ordenada al origen que tengamos. Y eso no solamente funciona con estas familias de rectas. Yo sé que también te acuerdas de otra familia de rectas, la vamos a poner a continuación. No nos sirve tanto esta, pero el caso es muy similar, ¿no? En este caso, la familia de rectas no tiene la misma pendiente, solo tiene la misma ordenada al origen, y entonces todas convergen en un solo punto, ¿sale? Pero estamos hablando de este concepto de familias de funciones. Entonces, si nosotros vemos ahora la siguiente imagen, en donde vemos muchas, y aquí déjame hacer énfasis en el muchas, vemos muchas funciones que tienen la misma característica, todas tienen x cúbica, pero van a moverse según el valor, digamos, independiente que tengan, ¿no? En la roja de hasta arriba tenemos x cúbica más 3, en la azul de la parte de arriba tenemos x cúbica más 1, la verde es x cúbica, la azul de abajo es x cúbica menos 1 y la de hasta abajo es x cúbica menos 3. Qué importante es que te des cuenta cómo van forjándose ciertos patrones. Estos patrones justamente es de lo que estamos hablando al decir que la antiderivada no es única. Porque si te das cuenta, en realidad tienen la misma forma. Lo único que hacen es moverse hacia arriba o hacia abajo, o como seguramente aprendiste en geometría analítica, también se pueden mover hacia la izquierda o hacia la derecha según la construcción del modelo matemático. Pero lo importante aquí no es cómo se construye, sino lo importante aquí es que es la misma forma, pero solamente va más arriba o más abajo. Es la misma forma. Por eso es importante que entendamos que cuando estamos integrando, vamos a agregar una constante y no va a ser única, porque vamos a tener la misma forma, solamente con una posición distinta en el plano cartesiano. También quiero aprovechar para que te des cuenta de que cuando juntamos estas 5 funciones en un plano cartesiano, comienzan a tener una forma, un dibujo, una figura que seguramente algo traerá a nuestra mente de recuerdo. Yo quiero que tú te des cuenta, y vamos a preparar un video especial de curiosidades de las matemáticas en los videojuegos. Por mencionarte algo, algunos de los videojuegos tienen sus diseños de logotipos, de eslogans, de armas, de mapas con modelos matemáticos. Y eso espero que más adelante lo vayas descubriendo por ti mismo. Yo he descubierto algunos patrones y me ha encantado. Diría uno de los youtubers muy, muy famosos, ¿no? Me vuela la tapa de los sesos. El simplemente ver cómo las matemáticas, los modelos gráficos matemáticos afectan los diseños de los diseños gráficos, ¿eh? No estamos hablando del diseño de programación del videojuego, hablamos del diseño gráfico, de los elementos visuales que van a aparecer en el gráfico. Por mencionarte algo tan sencillo, ¿no? Digamos, la mira láser o el apuntador láser de depredador. No es curioso no es curioso y no llama mucho la atención, o sí, no sé, según sea tu caso, que es un triángulo. Así es, y tiene 3 puntitos. Y la trigonometría está presente en muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Por mencionarte algo, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a continuar. Ya aquí me estaba desviando un poquito del tema, pero espero que te haya captado la atención. Muy bien. Entonces continuamos y regresamos a nuestro ejercicio, ¿no? A ver, entonces, ¿por qué quedamos que era indefinida? Bueno, ya dijimos nosotros que si tenemos estas tres funciones, x cúbica más 3 y x cúbica menos 1,
La derivada siempre va a ser 3x cuadrada. Por eso decimos que la integral de f' de x siempre será x cúbica más una constante de integración. Ahora, no sabemos cuál va a ser la constante de integración. En estos casos sabemos, porque tenemos el ejemplo claro, que va a ser 0, va a ser 3 positivo y va a ser 1 negativo. Pero no siempre vamos a saber. Entonces, es importante que lo entendamos así. Muy bien. Espero que estés teniendo el aprendizaje completo y correcto. Si tienes alguna duda, por favor, ya sabes que debes expresar esa duda y escribir esa duda. Ok. Ahora, en resumen, ¿de qué estamos hablando, no? En resumen, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que decimos que la integral f' de x es igual a 3x cuadrada se escribe ¿cómo? O sea, si nos piden calcular la integral, pues nos están diciendo esto. La integral, ese símbolo de integral que parece una S alargada, de 3x al cuadrado diferencial de x. Y su resultado es f mayúscula de x igual a x cúbica más una constante de integración y donde c, esa c mayúscula, puede ser cualquier valor. Cualquier valor. En nuestro caso, decimos que fueron 0, 3 positivo y 1 negativo y por eso decimos que es indefinida. No quiere decir que es indefinida porque no se puede calcular, es indefinida porque no sabemos específicamente de qué valor estamos hablando, si 0, si 3 positivo, si 4, 5, 10, 25, o si estamos hablando de un cuarto, de menos 3, menos 5 tercios, etc. Por eso es indefinida. Muy bien, espero que hasta aquí te haya quedado esta parte muy clara. Ok, la siguiente parte tiene que ver con las propiedades de las integrales. Entonces yo te pido de favor, ya sabes, como en todos los videos, que si tienes que copiarlo, pues hagas una pausa y copies para que continuemos con la siguiente parte del video. Ok, entonces yo espero que ya hayas hecho pausa, copiado, y entonces ahora continuamos con la siguiente parte de la presentación. Ahora, vamos a revisar las propiedades de las integrales. Es decir, son las reglas que aplican para cualquier integral. Cualquier integral. No hay integrales a las que no se les apliquen estas dos reglas, dos propiedades básicas. Hay más, por supuesto, pero vamos a hablar primero de estas dos. La primera dice la integral de tres diferenciales. El diferencial de u más el diferencial de b menos el diferencial de w se debe escribir como tres integrales. Ah, caray. ¿Cómo que tres integrales? Ah, así es. La integral del diferencial de u más la integral del diferencial de b menos la integral del diferencial de w. Aquí quiero ser muy enfático y quiero que trates de ver mi énfasis en el rostro, ¿no? Estamos hablando de una suma de funciones. Y si tú te acuerdas, un polinomio justamente es una suma o resta de funciones. Suma o resta de términos algebraicos, que al final nos van a generar justamente esas funciones algebraicas, esos modelos matemáticos. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que está integrando un polinomio. Y nos está diciendo que si queremos integrar un polinomio, pues lo vamos a calcular como la integral de cada término del polinomio. Es importante, muy importante que veas que hay un símbolo de más en el polinomio. Aquí está marcado en azulito. Ahí está un círculo azul que marca un más. Y que al momento de traducirlo, al querer ya integrar, también aparece ese símbolo de más. No se cambió ese símbolo, no se cambió ese signo. Se mantiene ese más. Por lo tanto, el menos que está en el polinomio original, que está marcándose en este momento en color naranja, también debe estar en las integrales. Y entonces ahí está, también marcado en un circulito color naranja, en el cálculo de las integrales. Entonces, básicamente, cuando tengas un polinomio, cada término del polinomio va a tener su propia integral. Esa es la primera propiedad de las integrales. Siguiente propiedad de las integrales. Me dice la integral de a por el diferencial de b. Entendiendo a como cualquier número, cualquier constante. Al hablar de cualquier número o una constante, me refiero a literalmente cualquier constante en el mundo de los reales, ¿no? Y nos dice que va a ser simplemente que vamos a calcular la integral del diferencial de b y lo vamos a multiplicar por esa constante.
¿De qué, cómo, cuándo, quién? Sencillo, mira, pon atención y observa que estoy marcando con una flecha la constante. Dice la integral de una constante llamada a por el diferencial de la función b. O sea, integral de a por db. Y eso se va a convertir en a, otra vez te lo marco aquí con una flecha y con la misma flechita, por la integral del diferencial de b. Estas dos integrales, estas dos propiedades, perdón, se aplican para todas las integrales indefinidas. Incluso más adelante vamos a ver que no solamente aplican para las integrales indefinidas, sino para cualquier integral. Esto ya lo habías visto en cálculo diferencial. ¿Te acuerdas cuando calculabas el límite de un polinomio? Al final lo que hacías era calcular el límite de cada término del polinomio. ¿Te acuerdas cuando calculabas el límite de un término que estaba multiplicado por una constante? Lo que hacías era calcular el límite de la función y luego lo multiplicabas por la constante. Ya estás acostumbrado a hacer esto. Parece diferente, claro. Sin embargo, no es diferente. Acuérdate que tú sí puedes con las matemáticas. Así que vamos a continuar. Hazle pausa, por favor, a este video. Copia estas dos propiedades porque las vamos a comenzar a trabajar. Muy bien, entonces vamos a revisar a través de este ejercicio, a través de estos ejemplos, cómo aplican las reglas o las propiedades que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Nos dice la regla que la integral del diferencial de u más el diferencial de b más el menos el diferencial de w debería escribirse como la integral de cada uno de los diferenciales, respetando los signos. Si tenemos más, pues es más. Si tenemos menos, pues es menos. Du de b menos la integral de dw. Y entonces vamos a poner este ejemplo muy sencillo. No lo vamos a resolver, simplemente vamos a aplicar la regla o la propiedad de la integral, ¿no? Entonces nos piden que calculemos la integral de 3x cuadrada más 8x menos 11 diferencial de x. Bien, ¿cómo calcularíamos o cómo aplicaríamos nosotros esta integral? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente tendríamos que revisar todo y darnos cuenta que al aplicar la multiplicación nos quedaría como la integral de 3x al cuadrado diferencial de x más, perdón por ese más 8x diferencial de x menos 11 diferencial de x. Y todo esto es la integral. Esto es muy importante que todos nosotros lo veamos. Todo esto es la integral. Entonces, aplicando la regla que acabamos de aprender, nos dice, mira, si tienes du, pues va a ser la integral de du. Si tienes db, pues va a ser la integral de db. Y si tienes menos dw, pues va a ser menos la integral de dw. Y entonces nosotros vamos a notar, vamos a ver que acá también tenemos... a esto lo podríamos ver como du, a esto de aquí lo podríamos ver como db y a esto de aquí lo podríamos ver como menos dw y simplemente reescribimos nuestra integral. Entonces nos va a quedar la integral, voy a utilizar los mismos colores, de 3x al cuadrado diferencial de x. Como vimos en la presentación, si tiene más, pues va a ser más la integral de, lo vamos a escribir en el color que está marcado, 8, ay, mira qué feo 8 me queda. 8x diferencial de x menos la integral de 11 diferencial de x. Así se aplica la regla, la primera regla que vimos nosotros, ¿de acuerdo? No he resuelto las integrales, esto es importante que lo entendamos. No se han resuelto las integrales aún. Simplemente estamos aplicando la regla o la propiedad de las integrales. Después de esto tendríamos que calcular, tal como seguramente ya lo estás intuyendo, tendríamos que calcular esta integral y luego esta integral y luego esta integral. Eso es muy importante que todos lo entendamos, ¿de acuerdo? Bien, ahora, con este mismo ejemplo voy a utilizarlo para aplicar la segunda regla que tuvimos en la presentación, en las diapositivas. Nos decía esa regla, la integral de a por el diferencial de b va a ser igual a por la integral del diferencial de b. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a utilizar los tres elementos que tenemos en la parte de arriba de esta pantalla.
En color verde me dice integral de 3x al cuadrado diferencial de x. Eso se va a poder escribir como 3 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. También nos dice que tenemos la integral de 8x diferencial de x. Eso se va a escribir como, a ver si puedes ayudarme un poquito, adelántate. ¿Qué voy a escribir afuera de la integral? Justamente el 8, muy bien, por la integral de x diferencial de x. Y el último va a ser la integral de 11 diferencial de x. Esto va a ser 11 afuera, integral del diferencial de x. Importante, muy importante. Este va a ser positivo, este va a ser positivo y este va a ser negativo. ¿Por qué? Pues porque son los que están ahí arriba. O sea, no estoy cambiándole el signo nada más porque sí. ¿Sale? De esta manera estamos aplicando las dos, repito, las dos reglas o las dos propiedades para las integrales. Quiero hacer mucho énfasis, no estoy resolviendo las integrales todavía. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Ahorita simplemente estamos entendiendo qué es la integral indefinida y cómo se aplican las reglas de las integrales. Bien, a continuación vamos a ver las fórmulas para calcular diferentes tipos de integrales si tenemos diferentes tipos de funciones. ¿Sale? Ok, continuamos entonces con la presentación. Muy bien. Vamos a ver estas fórmulas para calcular integrales. Es importante que entendamos que hay diferentes tipos de funciones. Eso también lo llegaste a ver en cálculo. Hay funciones algebraicas, hay funciones exponenciales, hay funciones trigonométricas y hay diferentes funciones, ¿no? Por mencionarte algunas, las logarítmicas, por mencionarte algunas otras. Y cada una de estos grupos de funciones, algebraicas, exponenciales, trigonométricas, van a tener sus fórmulas particulares para calcular las integrales. En los siguientes videos vamos a ir revisando ejemplo por ejemplo cuáles son algunas de las fórmulas para funciones algebraicas y cómo utilizarlas. Lo mismo para exponenciales y trigonométricas. Entonces, hoy simplemente vamos a revisar que existen por lo menos estas fórmulas para calcular lo que son las integrales. Están numerados del 3 al 18. ¿Por qué están numeradas del 3 al 18? Bueno, porque la 1 y la 2 justamente son las propiedades anteriores que vimos. Ahora, están numeradas del 3 al 18 no porque sean las únicas que existen, sino porque son las que vamos a trabajar. Están marcadas en este momento en color verde, en un recuadro color verde, las fórmulas para calcular las integrales algebraicas. Entonces, copia por favor estas fórmulas que están acá en el cuadrito verde, porque son las fórmulas para resolver o calcular funciones algebraicas, integrar funciones algebraicas. Después vamos a tener también nosotros dos formulitas para calcular funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Estas que están aquí en color naranja. Muy bien. Cópialas por favor. Y por último, vamos a tener muchas fórmulas para calcular lo que son las funciones trigonométricas. Aquí están en los dos recuadros color azul las funciones trigonométricas. Como puedes darte cuenta, son muchas. Ahora, ¿qué te recomiendo? ¿Que te las aprendas todas? Bueno, si puedes aprenderlas está bien. Si no, hazte un formulario. Esto es muy importante. Hazte un formulario. Tenlo a la mano. Ten a la mano estas 18 fórmulas por lo menos, aunque en los primeros videos y los primeros ejercicios únicamente vamos a trabajar con funciones algebraicas, pues ten a la mano todas las fórmulas en un bonito formulario. ¿Cómo se hace un bonito formulario? Bueno, existen diferentes maneras, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno de ustedes, pero una manera muy sencilla y muy fácil y muy rápida es a través de fichas. Y ahí vas escribiendo de manera muy clara, muy precisa, tal como está en la pantalla, cada una de las fórmulas. A lo largo de mi carrera como profesor, como maestro, me he dado cuenta que el problema con los formularios es que no copian exactamente las fórmulas como están. En el caso antes de la pandemia, pues en el pizarrón o ahora en la pantalla, ¿no? Entonces, te encargo por favor que copies muy bien cada una de estas fórmulas. ¿De acuerdo? Ok, ya sabes, puedes hacer pausa en este video y
terminar de copiar antes de que pasemos a la siguiente parte del video. Muy bien, estamos terminando ya nuestro video y el día de hoy aprendimos acerca de la integral indefinida. Recuerda que el proceso de la integral indefinida básicamente es el proceso inverso para derivar. Y no se te olvide, por favor, esta tarea que es tu tarea de todos los días. Cada que puedas, por favor, repite. Yo sí puedo con las matemáticas. Soy el maestro Alejandro Minero y nos vemos en el siguiente video para comenzar a integrar funciones algebraicas. Hasta la próxima. Yo sí puedo con las matemáticas. Tú también.